rápidamente te ponemos al tanto de todo lo que ocurre en el campo de aviación de La Cervera. Comienza Esto es lo nuestro. Volar, el sueño del hombre, la experiencia única de ver a los demás y todo lo demás a vista de pájaro. Una actividad, la del vuelo, que engancha como cualquier otra. Una actividad para la cual no hay que irse muy lejos de Cáceres. El campo de vuelo de La Cervera está a tan solo 15 kilómetros de nuestra ciudad y reúne desde hace años todas las condiciones técnicas para tener la categoría de aeródromo, pero sigue siendo un campo de vuelo. El paso de una a otra clasificación depende de que los terrenos, propiedad del Ministerio de Fomento, se cedan al Ayuntamiento, un proceso administrativo que se está prolongando en exceso a pesar de que hace un año el consistorio elevó al Ministerio un informe con la tramitación a realizar. Si La Cervera se convirtiese en aeródromo, las posibilidades de uso se incrementarían. Prácticamente se permitirían todo tipo de operaciones, salvo las de transporte aéreo comercial regular. La participación de Fomento y el Ayuntamiento es necesaria porque debido a la titularidad de los terrenos que se expropiaron para una utilidad pública, solo es posible la cesión de uso a una administración. La solución proyectada en un estudio sobre la viabilidad del aeródromo es que La Cervera se ceda al Ayuntamiento, administración que bien directamente o con una concesión del servicio explotaría el aeródromo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con Joaquín Guerra, presidente de la Asociación de Vuelo Experimental, el cual nos explicaba cuál es la problemática de este campo de vuelo. La situación continúa como hace tiempo, desde que la asociación hizo los trámites para abrirlo como campo de vuelo ultraligero. Como se puede ver, la pista pues tiene dimensiones suficientes para ser como mínimo un aeródromo, ya que la longitud de la pista son 1.400 metros y en la parte más estrecha serían 100 metros. La parte más ancha se puede utilizar también por los ultraligeros que necesitan pistas cortas de 250 metros, se podría utilizar la pista transversal. Lo que perseguimos pues los aficionados o los deportistas del vuelo es que este campo se convierta al menos en aeródromo. Eso abriría mucho las posibilidades, no solamente en el plano deportivo, sino en otros planos. Sin llegar a ser aeropuerto, podrían operar en él todas las aeronaves que lo utilizaran, incluso para fines comerciales, pero quedando excluidas las líneas regulares. O sea, que se podría utilizar por aerotaxi, prospección mineralógica, extinción de incendios, fumigación, ambulancia, todo este tipo de actividades se podrían realizar, además de las deportivas. La zona es ideal, y en un principio así se pensó antes de que hubiese ultraligero, para hacer vuelos sin motor. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una de las zonas de más insolación de España, que es lo idóneo para hacer vuelo a vela. El llano es propicio para hacer vuelo a vela, y después para hacer vuelo a vela orográfico de montaña pues tenemos la Sierra de San Pedro pues muy cerca de este sitio. Esto ha sido visitado por instructores de vuelo a vela y así nos lo han informado, no solamente es un criterio nuestro. Además de eso pues se podría hacer paracaidismo, se podría continuar con la actividad de ultraligeros y escuelas de ultraligeros, se podrían pasar por aquí las vueltas aéreas. Y dentro del vuelo sin motor, una cuestión muy importante sería el establecer un acuerdo con clubes extranjeros, como están haciendo en otros campos de vuelo que tienen peores instalaciones que el nuestro. Hay acuerdos con clubes alemanes, con clubes ingleses, con clubes franceses incluso, que utilizan el que nosotros tenemos más horas de insolación durante más días al año para seguir en la práctica del vuelo sin motor. Eso es importantísimo porque traería un turismo de calidad a Cáceres, que se puede acompañar de la práctica del vuelo y de la visita turística a la zona, que también, si lo comparamos con zonas de Centro Europa, pues hay un contraste bastante interesante para el visitante. ¿De quién dependería que esto cambiase? ¿Quién es el responsable último de esto? Pues a raíz de las gestiones que realizó la Asociación de Aviación Experimental para abrirlo como aeródromo, se descubrió que el propietario del campo no era la Diputación, como en un principio habíamos pensado, y de quien tenemos los permisos para estar aquí, sino que era Aviación Civil. Entonces comenzamos una serie de
de visitas y entrevistas con Aviación Civil, e incluso con el antiguo director general, Enrique San Martín, que nos apoyó en todo momento. Se empezaron a hacer los trámites y se habló con el jefe del departamento de aeródromos no estatales, el cual pues había participado en las obras iniciales cuando la Cervera iba a ser un aeropuerto, entonces conocía el tema, pero se tropezó con un escollo, que se necesitaba la titularidad o la cesión de uso para abrirlo como aeródromo. Entonces, como los terrenos se habían expropiado con un fin público, no se podían ceder a una entidad privada, aunque fuese una entidad sin fines de lucro. Entonces, esa cesión tiene que hacerse en una entidad pública, o sea, ayuntamiento, diputación o junta. Nos hemos entrevistado con políticos de las tres instituciones, hemos recibido muy buenas palabras, pero hasta la fecha nadie ha tomado las riendas y se ha decidido a hacer los trámites necesarios. La Asociación de Aviación Experimental, que preside Joaquín Guerra, se ha ofrecido en más de una ocasión a gestionar la Cervera. Este colectivo organiza todos los años el Encuentro Nacional de Constructores Amateur de Aeronaves, para el que solicita permisos provisionales para poder utilizar la Cervera como aeródromo. Esta reunión mueve a 500 personas y promociona Cáceres, pero debido al retraso de la transformación del campo de vuelo en aeródromo permanente, podría no celebrarse el próximo año. Nosotros nos interesábamos por esta asociación. Bueno, pues la Asociación de Aviación Experimental nació en el año 1984 con motivo de una convocatoria que realizó el Club de Vuelo Extremadura cuando estábamos en el antiguo campo de aviación de Cáceres. Ahí fue donde se hizo la primera reunión. Lo que se pretendía era que nos juntáramos todos aquellos que estábamos haciendo un avión o que pretendíamos hacer un avión, que hasta entonces andábamos dispersos, cada uno pues resolviendo los problemas como podía. La cuestión era unificar a todos los que nos estábamos haciendo un avión o queríamos construirlo con el fin de compartir pues, la información de que disponíamos. Ya fuera la técnica de construcción, donde conseguir los materiales, donde hacer algún tipo de piezas especial, todo, un poco ese era el motivo. Se hizo aquí en Cáceres y entonces pues se constituyó la Asociación de Aviación Experimental. A partir de ahí, bueno, ya ha pasado mucho tiempo y hemos hecho muchas cosas. Si empezamos alrededor de 30 personas, pues ahora llegamos a 300, de los cuales la mayoría se están construyendo alguna aeronave. Por otra parte, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero cuesta realizar una aeronave como la que tenemos a nuestras espaldas? Dentro de la construcción amateur, que abarca todo tipo de aeronaves, o sea que se puede construir uno desde un parapente o un ala delta motorizada con un carrito, y eso estaría muy asequible. Se podría construir consiguiendo un ala de segunda mano y un motor de segunda mano, pues por 400.000 pesetas te puedes construir un avión un ultraligero, lo más elemental, pero con el cual puedes volar y divertirte. El tope por arriba, pues es difícil ponerlo porque actualmente se están construyendo hasta reactores de 4 plazas. Y eso ya pues se dispararía, saldría un poco de lo que es el concepto general de construcción amateur. Lo normal es que se construyan monoplazas, pues similares a este, o de unas prestaciones superiores, y aviones también biplazas de diferentes técnicas de construcción. Los miembros de la Asociación de Vuelo Experimental se construyen sus propios aviones. Por supuesto, nosotros nos interesábamos por cómo son estos monoplazas. Este es un avión de construcción amateur que está acogido a la normativa de construcción de aeronaves por aficionados. Es un avión monoplaza construido a partir de planos, o sea que se compra uno de los planos, compra unos tablones de madera, unas chapas de madera y empieza a hacer piezas, a pegarlas y al final sale el avión. Hay algunas cosas que se compran hechas, como podía ser las ruedas o el motor es un motor de coche, que después se le quitan los elementos propios del coche y se le ponen los elementos propios del avión. Venden las piezas o se pueden construir las piezas también. El tren de aterrizaje, que es de tubo de acero, ese, bueno, se compran los elementos, tubo de acero, chapa y también se construye. La cabina, por supuesto, pues eso se compra hecho porque se necesita un aparato
para hacerla, ¿no? Una cámara de alta temperatura que la conforma. Lo demás está todo hecho a mano y lo he hecho yo, o algunos amigos pues me han ayudado en algunas cosas un poco delicadas que yo no dominaba. En sí, el avión se compone de una caja de madera, es una caja, o sea, lleva por aquí un listón hasta atrás, otro listón por abajo, y eso hace una caja. Y después se conforma por arriba, redondeándolo con una chapa, al igual que aquí. El depósito es de aluminio soldado. Y por supuesto también los instrumentos de vuelo y de motor pues se compran, son instrumentos muy sencillos. La estructura del ala pues lleva un larguero de madera hecho a base de láminas en forma de ballesta, que estaría situado más o menos a esta altura, que en sí es la viga que aguanta el avión. La parte de adelante, o sea, desde la viga, el larguero, hasta el borde de ataque va enchapado, o sea, esto es una chapa, y del larguero hasta el borde de salida va entelado, o sea, va recubierto de tela. Esto es tela. Tela que se cose a las costillas para que la succión que provoca la sustentación no la desprenda. El timón de profundidad y el timón de dirección pues están hechos de una forma similar a como está construido el ala. Mientras que aquí lleva una zona entelada, el fuselaje va totalmente recubierto de madera. Los laterales, la parte de arriba y la parte de abajo. El avión se desarmaría, o sea, se puede quitar el timón de dirección, el estabilizador y timón de profundidad, y el ala también se separa de lo que es el fuselaje. El motor, que como hemos dicho antes es un motor de coche, un motor de un Volkswagen, similar al escarabajo o al de las furgonetas aquellas que utilizaban los hippies. Se le quitan los elementos del automóvil, incluso el encendido, carburador, y se le pone un plato para sujetar la hélice, un sistema de encendido de tipo aviación que consiste en una magneto y un carburador especial para este tema, aunque es un carburador que a veces se utiliza en automoción. También se le pueden cambiar las bujías, poner bujías tipo aviación blindadas para más seguridad, y los elementos de medida que son mecánicos, porque el único circuito eléctrico que lleva el avión es para el encendido de las bujías, no lleva otro sistema eléctrico, son mecánicos. El contrarrevolución es mecánico, la temperatura es mecánica y la presión de aceite también es mecánica. O sea, el motor es lo más sencillo que se puede obtener en este sentido. Es un motor de Volkswagen, como decíamos antes, con un cubicaje de 1600 centímetros cúbicos, que después de hacerle una adaptación se ha pasado a 1800 centímetros cúbicos y daría una potencia aproximadamente de 60-65 caballos, que para este avión pues está bastante bien. El avión actualmente pues está en fase, está casi listo para hacer los vuelos de prueba. Tenemos la cabina con la instrumentación, que es una instrumentación básica. Apenas da el tamaño del tablero de instrumentos para poner nada más. Tendríamos como instrumento de navegación, el único instrumento de navegación sería la brújula. Después tenemos instrumentos de vuelo, que sería el anemómetro, mide la velocidad con respecto a la velocidad relativa del aire. El bariómetro, que nos indica la velocidad con que subimos o bajamos. Esos serían los instrumentos de vuelo. Y bueno, aquí la bola, que nos indica si llevamos el vuelo nivelado o vamos derrapando. Y después hay el altímetro también, que nos indica la altura a la que vamos volando. Después, como instrumento de motor, tenemos el cuentarevoluciones, que nos indica las vueltas a las que va el motor. Tenemos aquí la temperatura del aceite del motor y la presión del aceite del motor. Y nada más. Después, como instrumento de mando, pues tendríamos la palanca, tendríamos los pedales, acelerador, estrangulador para el aire y después un regulador de mezcla para la altura a la que volamos. O sea que, como podemos ver, la instrumentación es la instrumentación básica de un avión sencillo, ¿eh? El avión pues tiene la velocidad mínima, son 60-65 km/h, y la velocidad de crucero pues serían sobre 160 km/h, lo cual pues da suficiente para hacer vuelo deportivo, pues
De autonomía pues viene a tener sobre unos 300 kilómetros, lo cual nos permitiría pues un radio de acción pues de aquí a Madrid, Sevilla, y repostando pues podríamos continuar el viaje hasta que se nos hiciera de noche, ¿no? Que uno de los compañeros de la asociación, en un avión ultraligero biplaza que se ha construido el mismo, pues hace 2 años dio la vuelta al mundo con ese avión. Este avión hizo escala en la reunión que se organiza todos los años en Estados Unidos por la asociación similar a la nuestra, y allí le otorgaron una distinción bastante importante y se le hizo un homenaje. Y si te han gustado esas imágenes, pues tan solo tienes que acercarte porque está muy cerquita de Cáceres ese campo de aviación de la Cervera. Otra pausa y después continuamos.